Bueno, es un gusto recibir al senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, esta mañana. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte muy bien. Bueno, Pablo, a ver, el Poder Ejecutivo, el presidente Vázquez, dice en un momento: convoquemos a todos los partidos con representación parlamentaria, sentémonos a la mesa, discutamos el tema de seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos. De las reuniones políticas y las técnicas, a esta altura ya van como 12, 13 reuniones. En algunos puntos, por lo que se ha dicho en las conferencias de prensa posteriores a esos encuentros, se ha avanzado, en otros no. Es lógico que existan discrepancias, hasta que el Partido Nacional llega a un punto y dice: bueno, creemos que esto no se está concretando en los hechos, legislativamente hablando. Los acuerdos que se provocan o que surgen de aquí, de este ámbito, no son luego refrendados en el Parlamento. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Y que el diagnóstico que hace el Partido Nacional nosotros no lo compartimos para nada. ¿Es equivocado? Yo creo que es equivocado, sí, porque además los hechos son muy claros. 3 meses de trabajo, 6 proyectos de ley acordados, de ellos 5 enviados al Parlamento, uno más que está yendo ahora, 3 más en proceso ya en la comisión técnica con bastantes niveles de acuerdos. Yo diría, es una productividad realmente, yo diría al revés, extremadamente alta, y su tramitación parlamentaria también, porque ayer yo le decía al senador Heber, que es el decano de los parlamentarios, porque es el que hace más tiempo que está, que él sabe muy bien cuánto demoran los proyectos de ley en trámites legislativos, y desde que han entrado los proyectos al Parlamento, ya tienen media sanción 3 de ellos, que ya pasaron a diputados, y seguramente ahora que diputado sale de la rendición de cuentas, le dará el trámite de aprobación correspondiente. O sea que para usted la productividad ha sido alta. No hay duda. Otra cosa es si después eso va a tener un impacto decisivo en la situación de seguridad. Uno hace lo que puede. Nosotros estamos en la oposición. La política de seguridad es responsabilidad del gobierno, sigue siéndolo. Eso lo dijo el presidente Vázquez desde el primer día. Pero esto de abrir la cancha a los demás partidos para que opinen, para que metan mano... Y yo creo que es una buena cosa, tanto que fui yo el que planteó la idea, y fue a raíz de un planteo que hicimos nosotros que el presidente convocó, y yo creo que la cosa viene caminando muy bien. Por eso fue muy rara la situación ayer, porque además el planteo que trajo el Partido Nacional fue la de suspender por un mes. Y estamos muy cerca del final, esa es la verdad. O sea, estamos muy cerca de culminar el trabajo. Entonces no tiene lógica suspender cuando nos quedan de pronto 2 reuniones, 3 capaz. Ayer la senadora Paisé decía que esto responde a un tema de política interna de los nacionalistas. ¿Usted lleva ese comentario o no? Bueno, no sé, no me importa en realidad. Es un tema de ellos. Bastante obvio que en la opinión pública quedó claro que había distintas posiciones, pero yo tomo nota de la posición orgánica del Partido Nacional, suspender. Además planteando para aprobar los proyectos de ley, como si fuera contradictorio. O sea, seguir conversando en el diálogo no impide seguir aprobando los proyectos en el Parlamento, al contrario. Yo diría, seguir conversando en el diálogo permite terminar más rápido con los proyectos de ley que quedan para enviar al Parlamento, y eso a su vez hace más rápido el proceso de aprobación parlamentaria. Entonces, había como una contradicción que todos, de una manera o de otra, registramos, ¿no? En forma lo más sintética posible, vamos a repasarle a la gente qué ha surgido justamente de esos encuentros que la gente podrá palpar en la calle en poco tiempo, en tanto se concreten los proyectos de ley. Antes de entrar en los casos concretos, una apreciación general. El marco legislativo no garantiza que luego eso se traslade en cambios directos sobre la delincuencia, pero uno cree realmente que ese marco va a ayudar. Por eso es que estamos aprobando un granito más en materia de seguridad. Primero aprobamos el adelantamiento y algunas correcciones del Código del Proceso Penal. El Código de Proceso Penal, que estaba previsto que iba a entrar en vigencia en 2019, se adelanta a mediados de 2017. Ese Código de Proceso Penal va a tener un impacto en la tramitación de los casos en la justicia. Yo creo que va a haber mucha más sintonía entre la acusación y el proceso, y además los procesos van a ser más rápidos, más transparentes y públicos. Eso va a ocurrir a partir de julio del año que viene. En segundo lugar, se incorporó un proceso abreviado que seguramente se va a aplicar en buena parte de los casos, que hace todavía más rápido el tema de la dilucidación judicial de si una persona cometió o no cometió el delito, y las sentencias
que es una vergüenza lo que nos pasa hoy en Uruguay, que la gran mayoría son procesados más del 60%, sin más del 60% de los presos sin sentencia. Exacto. El tercer proyecto, estos tres primeros ya fueron aprobados por el Senado. El tercer proyecto lo que hace es restringir el beneficio de la libertad anticipada. Esto es importante porque significa que un delincuente que es detenido, procesado, que está preso, pide la libertad anticipada. Si se portó bien y buena conducta, etcétera, se la da. Ahora, cuando es reincidente, pierde el beneficio de la libertad anticipada. Eso es una manera de presionar para bajar la reincidencia. O sea, el individuo sabe que si lo agarran de vuelta, esa vez va a tener que cumplir... Los 2/3 no se cumplen. Claro, va a tener que cumplir toda la pena. Ese es el tercer proyecto. El cuarto proyecto que está en la Comisión de Constitución es el que tiene que ver con aumentar las penas del narcotráfico. Los delitos de tráfico de drogas, se aumentarían las penas de tal manera de volverlos inescarcelables. Pero no solo eso, sino que la inescarcelabilidad del tráfico de pasta base, que fue aprobada hace ya varios años, no se está aplicando, eso yo no lo sabía, porque el laboratorio del Instituto Técnico Forense no puede determinar si las sustancias requisadas son pasta base o son cocaína. En cambio ahora, con esta ley, se aprobaría que el análisis de los laboratorios no solo pueda ser del técnico forense, sino de otros laboratorios, de manera tal de poder aplicar la inescarcelabilidad. Parece increíble lo que me está diciendo. Parece increíble. Yo la verdad no tenía ni idea, me parece insólito, o sea que tenemos una norma que no se aplica porque el único laboratorio autorizado es el Instituto Técnico Forense y tiene problemas tecnológicos. Bueno, esto se va a corregir, lo mismo que se va a aumentar las penas por el narcotráfico para volverlas inescarcelables, es decir, que el tipo que cae por narcotráfico va preso seguro. El otro proyecto de ley que también estamos trabajando para ver si lo podemos votar en las próximas 2 semanas es la Ley Orgánica de la Fiscalía, que es un proyecto largo de unos 90 artículos, pero que establece el funcionamiento de todo el sistema de acusación, del nuevo servicio descentralizado que es la Fiscalía. Y vienen 3 más. Uno es un proyecto de ley que convierte el homicidio intencional en inescarcelable, es una propuesta del Partido Nacional. Insólitamente, el homicidio intencional hoy tiene una pena mínima que permite la excarcelabilidad, bueno, se sube a 2 años de penitenciaría y se le establecen agravantes para el caso de que las víctimas sean policías, fiscales o jueces. Yo creo que es una norma claramente en la dirección correcta, ¿no es cierto? El tema minoría infractora fue el que generó por lo menos ruido entre los partidos, ¿no? Y los dos temas adicionales son la minoría infractora, en donde lo que se está discutiendo es un código de proceso infraccional adolescente, un código penal adolescente, que es un viejo reclamo que nunca se había terminado de consolidar, es decir, separar la parte penal del código de la niñez y la adolescencia y hacerle ajustes. Sí. Ahí hay acuerdo en los principios, está en discusión el tema del proceso en sí y no hay acuerdo en las penas. Allí el Partido Nacional planteaba para los delitos graves aumentar la mínima a 2 años y la máxima a 10. Nosotros en principio estábamos de acuerdo con aumentar la mínima a 2, no nos parecía razonable aumentar la máxima, y hay otros, particularmente el gobierno no está de acuerdo en aumentar la máxima. Y bueno, y por allí va a quedar, queda el último proyecto, que es descentralizar las cárceles, que es muy importante. O sea, sacarla del Ministerio del Interior, sacarla de la órbita del Ministerio y convertirla en un servicio descentralizado. Por allí un título decía que pasaban a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. En realidad, no es que el Ministerio de Educación y Cultura se encargue de las cárceles. No, ayer lo decía bien el diputado Cardoso del Partido Colorado, decía en realidad es convertirlo en un servicio descentralizado. Claro, el enlace con el Poder Ejecutivo será el Ministerio de Educación y Cultura. La coordinación, el Partido Nacional planteaba que fuera el Ministerio del Interior, otros creemos que más razonable que sea el Ministerio de Educación y Cultura, pero es una discusión menor, porque en realidad es a través de qué ministerio se relaciona ¿Por qué el Ministerio del Interior no puede gestionar las cárceles? ¿Por qué entienden ustedes que no es bueno? En ninguna parte del mundo es así, ¿no? En todas partes está separado, porque son funciones distintas. La policía está encargada de reprimir, de detener y de perseguir el delito. Entonces no es razonable que sea el mismo instituto el que se encargue de cuidar y rehabilitar a los presos. Hay un problema hasta psicológico, digamos, no solo psicológico, sino hasta de cometidos. El cometido de la policía es enfrentar al delincuente
controlarlo, perseguirlo y lograr que se lo encarcelen en los casos que corresponda. Pero el otro rol, el rol del instituto carcelario, está fundado en la búsqueda de la rehabilitación. Entonces, es preferible que haya dos instituciones del Estado distintas, claras y distintas, separadas. El propio Ministerio del Interior y la policía misma están de acuerdo. Sí, sí, y de los hecho, operadores penitenciarios, uno va a las cárceles y ve los uniformados de celeste que están por todos lados, ¿no? Sí, claro. Que no son policías, efectivamente. Y de hecho, el Uruguay, antes de la dictadura, hasta el 71, hasta el famoso asunto de la fuga de Punta Carretas, las cárceles estaban dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Lo que pasa es que cuando ocurre la fuga masiva esa de los Tupamaros en el 71, se establece pasarla al Ministerio del Interior porque había una situación de descontrol. Pero ahora no se plantea entrar en el Ministerio de Educación y Cultura, sería un disparate, sino un servicio descentralizado, con toda la jerarquía y la potencia. Un servicio descentralizado es también ahora el INISA, es decir, el de los menores ¿Supondría infractores. más burocracia esto? No necesariamente. ¿O más personal? No. No, con lo que hoy tenemos en el INR, generarlo como un servicio descentralizado. Quizás haya que agregar gente más capacitada en el trabajo de rehabilitación, pero tendrían como un objetivo, un cometido común, único, que es el trabajo para bajar la reincidencia, que es muy alta en el Uruguay. Estamos hablando del 50, 60% de reincidencia, cuando en realidad en el mundo es mucho más baja, ¿no? Bien, mire, voy a ir cerrando, y primero lo quiero despedir antes de preguntarle la situación que se ha generado con el traspaso de la presidencia pro tempore. En su momento el canciller había dicho que convocaría a los partidos políticos para conocer la opinión de los distintos partidos políticos respecto a lo que tenía que hacer Uruguay. Le había fijado, se había dicho que sería el martes, o sea, ayer. ¿Se concretó esa reunión o no? No, la suspendió Cancillería porque, lógicamente, el sentido era informarnos de avances en el diálogo entre los distintos países. Que no lo ha habido. Y no lo ha habido. Y incluso las versiones de prensa que hay es que la reunión del sábado no tendría quórum, ¿no es verdad? Yo creo que ahí el Mercosur se ha comprado un problema por no encarar el verdadero asunto que está detrás, que es la falta de democracia en Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto problema con pasarle la presidencia a Venezuela? Porque Venezuela no es democrático, porque el gobierno venezolano hoy no cumple con lo que son los estándares básicos de lo que supone una democracia en el mundo. Es decir, no hay independencia del Poder Judicial, el poder electoral está dominado por el presidente de la República, ahí tenemos el tema de las firmas por el referéndum revocatorio trancado porque las autoridades electorales establecen trabas y modifican y postergan, etcétera. Presos políticos, proscriptos, gente que son políticos que están impedidos de ser candidatos. O sea, problemas con la libertad de prensa, medios que han sido requisados y convertidos en estatales, y además ahora, últimamente, la amenaza de Maduro directa de decir voy a disolver la Asamblea Legislativa, es decir, el Poder Legislativo, y le voy a dar más poder a los militares. Entonces, acá el gran tema es que nadie lo está proponiendo. Bueno, Paraguay lo planteó en mayo, ¿no? Que es aplicar la cláusula democrática. Porque si no se aplica la cláusula democrática, ahí pasa a tener razón el planteo uruguayo. No hay ninguna razón para no pasarle la presidencia a Venezuela. Ahora, si hacemos lo que hay que hacer, que es reconocer la realidad, que el régimen venezolano no es democrático, entonces hay que aplicarle la cláusula democrática de Ushuaia y por lo tanto nos corresponde pasarle la presidencia. Esa es la opinión nuestra y la que hubiéramos planteado ayer si hubiéramos tenido la reunión con el canciller. Por lo tanto, yo creo que el Mercosur se encamina a una parálisis, porque hay una falta de decisión sobre este tema que en principio es bastante administrativo. Lo único importante y positivo es que las negociaciones con la Unión Europea, que es lo más relevante que tiene la agenda del Mercosur, no se van a trancar, porque está acordado que Uruguay siga coordinándola, y me parece que eso es lo más relevante, ¿no? Pablo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Vamos cerrando por aquí la entrevista con el senador Pablo Mieres.